Gloria a Dios. ¿Están? Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo. Jóvenes de este día, que nos acompañan este día al estudio de jóvenes, amén. En sí es un estudio para todos, amén, pero es importante que los jóvenes comprendan y entiendan que lo hacemos para ellos, para que ellos se motiven a servirle al Señor, amén. De antemano le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están aquí, que están conectados, amén, mis hijos que están aquí, amén, que yo sé que Dios tiene un grande propósito para cada uno de nosotros. Lo importante es que nosotros entendamos el propósito de Dios, amén. Así es que bienvenidos, hermanos, que se van a conectar, jóvenes que se van a conectar, amén. Ponga su corazón dispuesto a esta palabra. Yo sé que esta palabra le conviene. Yo sé que esta palabra le algún día, si la pone en su corazón, le va a servir, amén, para que usted camine. La palabra del Señor dice que lámpara es a nuestros ojos, amén, la palabra del Señor, a nuestros pies la palabra de Dios. Así es que esta palabra es una lámpara que nos va a alumbrar por donde quiera que nosotros vayamos, amén. Bienvenidos cada uno de ustedes. En este día vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. No olviden que si usted está ahí en su casa, se ponga de pie, amén. Y los que estamos aquí también vamos a ponernos de pie en este día. Y vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar delante de Él, amén, para comprender, para entender esta palabra, hermanos, que es muy hermosa, amén. Oremos por toda esta juventud para que Dios toque sus corazones y ellos puedan entender el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos, amén. En el nombre de Jesús vamos a orar, Señor. Una vez más venimos delante de tu presencia, Señor Jesucristo, dándote la honra, dándote la gloria, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de venir delante de tu presencia, donde podemos adorarte, donde podemos glorificarte, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, Señor Jesús, porque no queremos que nada nos estorbe delante de tu presencia, Padre. Mira esta juventud, Señor, que tú has llamado, que tú has escogido para glorificarte, Señor, para levantarlos, para darles vida, Señor. Te ruego que toques sus mentes, sus corazones en esta tarde, que esta palabra pueda, Señor bendito, Señor, llegar hasta lo más profundo de su corazón, que ese es el destino, que ese es el lugar, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, te rogamos que nos ayudes, que envíes tu Espíritu Santo a este lugar y a cada lugar de mis hermanos, Señor, que tú des revelación de tu palabra, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Usa mis labios, mi corazón, pon palabra en mis labios y sabiduría en mi corazón, Padre, para que hable como tengo que hablar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la honra, te damos la gloria por siempre. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este día, joven, para acompañarnos en este día. Amén. Esta es una enseñanza muy hermosa que el Señor primeramente me la dio para mí. Amén. Entonces esta enseñanza, hermanos jóvenes, se llama así, amén. Es muy una enseñanza con un nombre muy simple, amén. Dice, el pecado, amén. El pecado no nos conviene, amén. Así se llama la enseñanza, el pecado no nos conviene, amén. Y para entrar a esta enseñanza nosotros vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a mirar una cita ahí muy conocida, amén, que yo pienso que todo hermano, todo joven, pues se la debe de saber. Romanos capítulo 6, y vamos a mirar allí, hermanos, en el nombre de Jesús, lo que Dios tiene para nosotros este día, amén. Es una palabra, hermano, muy hermosa. Gócese hoy delante del Señor, amén, al escuchar esta palabra. Estamos contentos porque el Señor sigue haciendo, hermano, sigue haciendo cosas grandes, sigue alcanzando almas, amén. Hace un momento estaba mirando el bautismo que nuestro pastor, hermano, fue a hacer allá a Kansas, y pues es un gozo, hermano, es un gozo que alguien reconozca, hermano, al Señor como su Dios, que alguien conozca su nombre, amén. Usted, hermano, alégrese que conoce el nombre de Cristo, joven. Si ya entregaste tu vida a Cristo, gózate en el nombre de Jesús, porque es lo mejor que podemos hacer, amén. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 6, y vamos a leer un versículo, amén, y por ese versículo vamos a empezar nosotros la enseñanza en el nombre de Jesús. Recuerde el tema, el título de la enseñanza se llama así: el pecado no nos conviene, amén. Una vez más lo voy a repetir para que no se nos olvide, para que haga un eco en nuestro corazón y nosotros podamos recordar esta enseñanza en el nombre de Jesús, que nos sirva, hermanos, como una edificación, que nos sirva en nuestro caminar, en nuestro entrar, en nuestro salir. Esta palabra es para eso, amén. El pecado no nos conviene, amén.
Y el versículo 23 vamos a leer ahí, amén. Dice así, en el nombre de Jesús dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta ahí nomás vamos a leer ahorita, amén. Este versículo, hermanos, como les repito, es un versículo muy importante para estos tiempos, para los tiempos pasados. Fue clave. Fue clave para que las personas comprendieran que era pecado y qué fin les esperaba a las personas con el pecado, amén. En este tiempo, joven, que estás escuchando esta enseñanza, amén, es muy importante que tú conozcas esta enseñanza, que tú conozcas esta palabra, que tú entiendas este versículo, amén. Y estaba mirando yo, joven, este día, hermano, que estaba leyendo este día, amén, y miré esta palabra y dije: Señor, esta palabra que tú nos has dado no es difícil de entender, amén. Escucha lo que te voy a decir, joven. Esta palabra no necesita ser muy sabio, no necesita ser muy inteligente, no necesito yo ser muy inteligente, no necesito ser muy sabio para entenderla. Esta palabra cualquiera la puede entender, amén, porque Dios la trajo a nosotros, porque Dios nos la ha revelado, y esta palabra la hemos escuchado muchas veces. Y como la hemos escuchado muchas veces, pues yo pienso que muchos ya no la sabemos de memoria, pero no nos hemos detenido, no nos hemos puesto a pensar cuál es el pago. ¿Cuál es el pago de lo que está hablando aquí? Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Se lee, hermano, en un puro versículo. Aquí estamos leyendo esto y miramos dos destinos. Uno es vida y uno es muerte. Amén. Los dos traen un pago. Uno trae muerte y uno trae vida. Como les repito otra vez, esta palabra, amén, es muy fácil de entender. No se requiere ser muy inteligente. No se requiere tener mucha sabiduría. No se requiere ser muy estudioso para nosotros poder entenderla. Esta palabra la puede entender cualquiera. Un niño la puede entender, amén. Un joven la puede entender. Un adulto la puede entender. Cualquier persona, hermano, puede entenderla, que aquí hay dos pagos. Amén, que aquí hay dos pagos, hay dos destinos. Un destino nos lleva a la muerte y otro destino nos lleva a la vida. Amén. La voy a leer una vez más. En el nombre de Jesús dice así: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, hermano, es muy fácil de entenderla. Como les vuelvo a repetir, es muy fácil de entenderla. Amén. Y yo creo que cada uno de los que joven, cada uno de los que están ahí, que han escuchado esta palabra, amén, conoce que es pecado. Sabe que es pecado porque anduvimos en el pecado, amén. Y el pecado es toda desobediencia. El pecado es toda desobediencia. Toda desobediencia trae un castigo. Y el castigo es la muerte, amén. Ese castigo es la muerte. Entonces es muy fácil de entenderla. Todas las personas podemos entender esta palabra, amén. Y esta palabra, hermanos, es para que nosotros nos pongamos a pensar, amén. Yo le aseguro, joven que me está escuchando, hermano que me está escuchando, que todos hemos pecado. Que a lo mejor hoy pecaste y no te diste cuenta, o sí te diste cuenta y le pediste perdón al Señor. Amén. Entonces la palabra del Señor en el libro de Juan nos dice que nosotros hemos pecado. Nosotros hemos pecado. Y si alguno dice que no ha pecado, amén, le hace a él mentiroso. Entonces todos hemos pasado en una etapa por desobediencia, y la desobediencia es pecado. Amén. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos, amén, de dónde viene el origen del pecado. ¿Quién originó el pecado? ¿Por qué el pecado está entre nosotros? ¿Por qué es tan fácil? Fíjate, joven, lo que te voy a decir, amén. Para pecar nosotros, amén, el pecado es muy fácil de hacerlo. El pecado lo vamos a encontrar nosotros afuera y dentro, donde quiera que nosotros andemos. El mismo salmista dice: el pecado está siempre delante de mí. El pecado te lo vas a encontrar donde quiera que vayas. Donde quiera que tú vayas, el pecado va a estar ahí, amén. Pero nosotros tenemos que ser sabios. Y esta palabra tiene que estar en ti, joven, y tiene que estar en mí, amén. Tenemos que saber cuál es el pago del pecado. Tú tienes que saber cuál es el pago del pecado. El pago del pecado, dice, es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Es muy fácil de entender esta palabra. Muy fácil. No necesitas ir a la escuela, a un colegio para entender esta palabra.
La paga del pecado es muerte. La dádiva, joven, si no entiendes qué significa esta palabra, dádiva significa un regalo o un don, amén. La dádiva de Dios, dice, es vida eterna. Pero esa vida eterna nosotros no la podemos encontrar en cualquiera. Esa vida eterna, dice, amén, se encuentra solamente en uno. Y ese se llama Jesucristo. Jesucristo es la dádiva, Jesucristo es el regalo de vida, amén. ¿Y por qué este tema, amén? Porque todavía entre nosotros, amén, todavía entre nosotros le seguimos fallando al Señor. Cada uno de los que ha recibido, los que está escuchando ahí por atrás de esa pantalla, amén, le falla al Señor, amén. Yo te aseguro, joven, que todavía le sigues fallando al Señor. Todavía le seguimos fallando al Señor, amén. Entonces nosotros tenemos que conocer esta palabra. Es importante que tú la conozcas y es importante que yo la conozca. Porque en aquel día nosotros vamos a, tú joven, yo me voy a presentar delante del Señor. Amén. Y según lo que hayamos hecho, según lo que hayamos vivido aquí en la tierra, según lo que hayamos sembrado aquí en la tierra, nosotros vamos a cosechar. Dice la palabra del Señor, el que sembró para la carne, de la carne segará destrucción y muerte. Pero del que sembró para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces aquí está la clave para nosotros, amén. Si estuviéramos toda la congregación, nos preguntaran, ¿qué queremos? ¿Queremos la vida o queremos la muerte? Aseguro yo que cada uno de nosotros, amén, escogería la vida. Nadie va a escoger la muerte. Nadie va a querer vivir una eternidad fuera de Jesucristo. Nadie va a querer vivir una eternidad en sufrimiento, en dolor, en angustia, en desesperación. Nadie va a querer estar ahí, amén. Entonces, para poder nosotros librarnos de ese lugar, amén. Dice aquí nos dice dónde se encuentra, dice amén. Mas la dádiva, el regalo de Dios, amén. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, pero se encuentra en Cristo Jesús. Ahí está la clave, ahí está el lugar donde nosotros vamos a encontrar vida eterna, joven. Allí está el lugar. Ahí está el lugar donde todos pueden hallar vida eterna. Amén. Entonces en este tiempo la gente le sigue fallando al Señor porque no hay hombre que no falle. Dice la palabra del Señor, no hay ni siquiera un justo. Dios miró, dice que Dios un día miró sobre los hijos de los hombres a ver si había un justo que buscara a Dios, y dice, y no lo halló. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Amén. El origen del pecado, joven, amén, aquí en la tierra. El origen del pecado aquí en la tierra, amén, lo trajo un hombre. Y ese hombre que trajo el pecado lo recibió por medio de la desobediencia. Y ese hombre se llama Adán, amén, o se llamaba Adán. Ese varón, por medio de la desobediencia de él, entró el pecado al mundo. Amén. Por uno, dice, todos fueron constituidos pecadores. Por él, toda la humanidad fue constituida pecadora. Toda la humanidad. Dice la palabra del Señor ahí también en el libro de Romanos, nomás que en el capítulo 3, 26, 23, dice, por cuanto todos pecaron. No hay un hombre que no haya pecado aquí en la tierra, excepto Cristo, amén. Dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos. La palabra destituir, estás alejado, estás reprobado. Como cuando vas a la escuela y no pasas una clase, no pasas un examen, sabes que no lo pasaste, estás reprobado. Dice, por cuanto todos pecaron, amén, y están destituidos. El pecado a nosotros nos alejó de Dios. Destituidos, dice, amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán le falló al Señor, toda la descendencia de Adán hasta ahorita, amén, hasta ahorita, todos el pecado a nosotros nos marcó y nos alejó completamente de la gloria de Dios. Entonces como todos han pecado, toda la humanidad necesita a Jesús. Joven, si tú no lo has recibido, amén. Entonces, si tú no lo has recibido, tú necesitas a Jesús. Porque hay un pago por el pecado que tú has hecho. Porque hay un pago por el pecado que tú has hecho. Y ese pecado, amén, ese pago se llama muerte. Se llama muerte. Amén. Y eso no nos conviene a nosotros. Por eso, fíjate cómo se llama el tema. El pecado no nos conviene. El pecado a nosotros no nos va a convenir. Por eso cuando tú andes, cuando tú salgas, cuando tú vayas a un lado, cuando tú estés en tu teléfono, cuando tú hables con alguien, tienes que recordar todo esto. Que el pecado no te va a convenir. Que el pecado tú te lo vas a encontrar, yo me lo voy a encontrar enfrente de mí.
Pero yo tengo que saber que si yo cometo, yo participo del pecado de desobediencia, el pecado no me conviene. Y no me conviene a mí y no te conviene a ti, porque nos va a traer muerte. Amén. Al Señor sea la gloria, al Señor sea la honra. Entonces es muy importante que comprendamos esto. Es fácil de entender. No es un versículo que nosotros podamos decir, este versículo me voy a meter 4 o 5 días en ayuno para entenderlo. No, puedes hacerlo, pero es fácil de que lo entiendas. Es fácil de que yo lo entienda. Amén. Está facilito para que lo entendamos. Amén. Dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pongamos a pensar las personas que han muerto sin Cristo, las personas que se han ido sin Jesús, o las personas que no quieren recibir a Jesús y se mueren en pecado. ¿Qué van a recibir cuando venga la resurrección que habla en el libro de Daniel capítulo 12? Amén. Cuando venga la resurrección de los justos y de los injustos. El que no recibió a Jesucristo, el que decidió morir en su pecado, pues va a recibir muerte. Por eso la palabra del Señor habla de la muerte segunda, donde nadie puede salir. Amén. Pero tú que has recibido a Cristo, yo que he recibido al Señor, tenemos una esperanza. Nuestra esperanza es Jesucristo. Amén. Por eso dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo que Dios tiene para ti. Amén. Y el regalo, hermano, es una gracia, joven. El regalo es la gracia de Jesucristo. Amén. La gracia es un regalo que Dios me dio y que Dios te dio sin que tú y yo lo merezcamos, porque no éramos merecedores del Señor. Amén. Así seas el joven más importante, seas el joven más popular, seas la persona más importante con mucho dinero, sin dinero, amén. Nadie merecía el sacrificio del Señor, amén. Por eso ese sacrificio se convirtió en nosotros en gracia, un don inmerecido que Jesús nos ha dado sin merecerlo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, amén. Al Señor sea la gloria por siempre, amén. La forma más fácil, pon atención a lo que te voy a decir, mira. La forma más fácil de pecar. ¿Cuál será la forma más fácil de pecar? Ponte a pensar por un segundo y di, ¿cuál es la forma más fácil de pecar? Amén. La palabra del Señor nos va a enseñar. La forma más fácil de pecar, amén, en este tiempo y en el tiempo pasado, amén, es viviendo en la carne. Amén. La forma más fácil de pecar es que yo y tú vivamos en la carne. ¿Por qué? Porque la carne nos debilita. Amén. La carne nos debilita, amén. Y cuando tú estás débil eres fácil. Les dice que eres presa fácil del enemigo. Cuando nosotros somos débiles espiritualmente, cuando no hay un joven que lee la palabra, no hay un joven que ora, no hay un hermano que ora, no hay un joven que ayuna, cuando no hacemos estas cosas, estamos débiles espirituales y el pecado nos anda rondando y somos tentados, y como no tienes fuerza espiritual, pues caes. Es como cuando una persona no se puede levantar, cuando no tiene fuerza, una persona débil. ¿Qué pasa? Tú has mirado personas a lo mejor débiles que se andan agarrando de la pared y se quieren parar y no pueden pararse porque no tienen fuerza. Amén. Así es lo espiritual también. Amén. La forma más fácil de pecar es que yo y tú vivamos en la carne, porque la carne te debilita. Pero ahí te va la otra parte. Amén. Así como la carne te debilita, amén, el espíritu te fortalece. Así como la carne debilita tu cuerpo, debilita tu alma, debilita, amén, te debilita, así también el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros nos fortalece, amén. Y si nosotros estamos fuertes, amén, si yo y tú estamos fuertes, amén, no vamos a ser vencidos fácilmente. No vamos a ser vencidos fácilmente, amén. Entonces esto es muy importante, amén. Dice, si el Espíritu, amén, el Espíritu te fortalece, amén. Y si estás débil, es fácil que peques o es fácil que pequemos. Así como el Espíritu nos da vida, la carne nos debilita. Amén. Y si la carne nos está debilitando, es muy fácil que vayamos a pecar. Hay muchas personas que se les hace fácil pecar. Hay muchas personas que se encuentran en el pecado y es normal para ellos que pecan porque ya son débiles.
porque no hay una fortaleza dentro de ellos, porque se han olvidado de la palabra que dice en el Salmo 115. Amén. Salmo 119, 115, que dice, porque lámpara es a tus pies tu palabra, dice, y lumbrera mi camino. O sea, porque no mora la palabra de Dios en sus corazones. Entonces, como no mora la palabra, como no quieren retener esa palabra, van caminando por el camino, pero la palabra es una luz. Es una luz que nos va a alumbrar a nosotros por este camino de tinieblas y oscuridad. Entonces, joven, déjame decirte, mira, cuando la palabra del Señor mora en ti, cuando la palabra del Señor mora en mí, nosotros vamos a caminar en este mundo. Vamos a ir caminando como todas las personas. Pero va a haber una diferencia. La diferencia es que yo y tú tenemos la luz de Cristo, que es la palabra de Dios. Y si esa luz está en nosotros vamos a mirar donde hay un hoyo. Un hoyo, y ahí vamos, y no vamos a caer ahí. Amén. Nosotros vamos a dejarnos dirigir por el Espíritu del Señor. Y el Espíritu dice que no nos va a guiar a nosotros a un lugar que va en contra de la voluntad del Señor. No, el Señor dice, hablando de su Espíritu, dice, el Espíritu, amén, o el Espíritu Santo, dice, nos va a guiar a nosotros a toda verdad, a toda justicia. Entonces, muy importante, joven, que entendamos esto, amén. La forma más fácil de pecar es viviendo en la carne, porque la carne te debilita, pero el Espíritu te fortalece. El Espíritu te fortalece. Yo le pido, yo no sé qué joven que le pides tú al Señor, pero yo le digo al Señor, no, a lo mejor no tengo que decirte esto, pero yo le digo al Señor en mi oración, Señor, dame de tu Espíritu, porque si no tengo tu Espíritu, ¿por quién me voy a guiar? Si no tengo tu Espíritu, ¿quién me va a guiar? Entonces el Espíritu a mí me va a fortalecer, el Espíritu del Señor. Y si tú le pides al Señor su Espíritu, su presencia, si tú le dices, Señor, yo no quiero ser guiado por esta carne, yo necesito que tú me des tu Espíritu, que tu Espíritu sea mi guía, que tu Espíritu sea el que me lleve, el que me traiga, el que me entre, el que me salve en todos lados, amén. Dios escucha tu oración, amén. Dios escucha tu oración. Ahí mismo en el libro de Romanos, pero el capítulo 8, fíjate lo que dice, amén, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, capítulo 8, amén. Vamos a leer del versículo 5. La forma más fácil de pecar es viviendo en la carne. Recuerda lo que estoy diciendo, amén. El versículo 8, 5 dice así: porque los que piensan en las cosas, porque los que son de la carne, en las cosas, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces aquí hay dos clases de personas, aquí hay dos clases de cristianos, aquí hay dos clases de jóvenes, amén. Hay jóvenes que piensan en las cosas de la carne, hay jóvenes que piensan en las cosas del Espíritu. Aquí vamos a encontrar de todo. Hay hermanos que piensan en las cosas de la carne, hay hermanos que piensan en las cosas del Espíritu. ¿De cuáles somos nosotros? Haz una pregunta este día, joven, hagamos una pregunta, hermano, que estás escuchando. Di, ¿de cuáles soy yo? ¿De cuáles soy yo? ¿De los que piensan en las cosas del Espíritu o de los que piensan en las cosas de la carne? Amén. Pero recuerda esta escritura que leímos. Al pensarlo, tú recuerdas esta escritura que dice: la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso el tema se llama así: el pecado no nos conviene. El pecado no me conviene a mí. El pecado, joven, no te conviene a ti. Amén. Entonces leímos el versículo 5 que dice así, en el nombre de Jesús. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí está el versículo 6. Porque el ocuparse, amén. Pues dice, ¿por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne a nosotros nos produce muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí está la diferencia, ahí están los dos pagos, ahí están los dos caminos, amén, que podemos nosotros mirar. Si yo me ocupo en la carne, si yo no leo, si yo no oro, si yo no ayuno, si yo ando fuera de la voluntad del Señor, si yo ando desobediente, si yo ando de rebelde, si yo ando de mentiroso,
Eso es ocuparse, porque eso es lo que produce la carne. Amén. Dice, el ocuparse de la carne es muerte. Si nosotros nos importa más, hay jóvenes que les importa más, hay hermanos que les importa más, amén. ¿Cómo nos miramos por fuera? ¿Cómo nos vamos a mirar por fuera? Amén. Pero no nos preocupamos cómo nos miramos por dentro. Nos preocupamos qué camisa nos vamos a poner, qué zapato nos vamos a poner, qué pantalón nos vamos a poner, pero no nos preocupamos cómo está nuestro corazón. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la del espíritu es vida y paz. ¿Qué te conviene? Esa es la pregunta, joven. ¿Qué te conviene a ti? ¿Qué me conviene a mí? ¿Ahora qué queremos? ¿La vida o la muerte? Yo prefiero la vida. Yo prefiero sufrir aquí en esta tierra, pero no sufrir una eternidad fuera de Jesucristo. Yo prefiero batallar con esta carne. Amén. Pero no estar batallando una eternidad y no tenga esperanza. Amén. Por eso el tema se llama así. Lo voy a repetir en toda la enseñanza. Amén. El pecado no nos conviene. Tenemos que luchar. Tenemos que fortalecernos en el espíritu. Tenemos que dominar esta carne. Tenemos que dominar estos pensamientos. Amén. Tenemos que dominar estos ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que podemos, porque Cristo dijo que lo íbamos a poder. Jesucristo dijo, todo lo van a poder. Amén. Es un proceso, pero pues vale la pena. Amén. Entonces quedamos en el versículo 6. El versículo 7 dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios son principios. El principio cuando Adán pecó, amén, venía eso en contra. Era en contra de Dios, amén. Los designios de la carne, amén, son enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Pero el versículo 8 dice así: y los que viven según la carne, fíjate, aquí está algo importante. Los que viven según la carne, ¿qué pasa? Amén, dice, no pueden agradar a Dios. Las personas, los hermanos, si nosotros vivimos en la pura carne, si nosotros no alimentamos el espíritu, ¿con qué se alimenta el espíritu, joven? Tú tienes que saber, hermano que estás escuchando, tienes que saber con qué se alimenta el espíritu, con qué se alimenta el alma. Amén. El alma no se va a alimentar con una hamburguesa. El alma no se va a alimentar con una comida, con una carne asada, no, con una pizza menos. Amén. El alma se alimenta con esto. Mira, este es el alimento del alma. Este es lo que quiere el espíritu. Esto es lo que Dios está buscando. Este es el pan que descendió del cielo. Jesucristo dijo, el que come este pan vivirá para siempre. Joven, esto es el mejor alimento que yo y tú necesitamos. No hay otro mejor alimento. Amén. Los que viven según la carne, dicen, no pueden agradar a Dios. Amén. Y ¿sabes qué, hermano joven, hermano que está escuchando ahí? Amén. No agradar a Dios es algo terrible. No agradar al Señor es algo triste para ti y para mí. Yo no sé si tú has pensado, Señor, te estoy agradando. Señor, te estoy dando algo que tú mereces. Cuando tenemos todo para hacerlo, amén. Si no estamos agradando al Señor, estamos en peligro. Acuérdate de lo que le pasó en el tiempo pasado a las personas que no agradaron a Dios. Muchas de estas personas fueron destruidas. Y no estamos hablando de unas personas, estamos hablando de multitudes de ciudades, de países que fueron destruidos porque no agradaban a Dios. Amén. Entonces la palabra es para ti y para mí. Los que viven según la carne, los que se preocupan por la carne, dicen, no pueden agradar al Señor. No vamos a agradar al Señor así, amén, a Dios. El versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí hay algo muy importante, amén, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahí está, por eso yo le digo, Señor, dame de tu Espíritu. Yo no quiero que esa carne me guíe. Yo no quiero dejarme guiar por mi carne. Yo no quiero que la carne me domine. Yo no quiero correr por las corrientes de este mundo. Yo quiero caminar por el camino de Jesús. Yo quiero caminar por esa vereda. Yo quiero caminar por ese camino. Amén. Por ahí yo y tú vamos a estar seguros.
Por ahí, por ese camino, joven, vamos a encontrar la vida eterna en Cristo Jesús. No hay hombre que no peque. Amén. No creas que yo no peco, yo le fallo también al Señor. Amén. Pero vamos a leer algo importante que dice la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor nos dice a mí y a ti que no practiquemos el pecado en nuestras vidas. Amén. Entonces es muy importante, joven, que yo y tú conozcamos esta enseñanza. Amén. Una vez más te voy a repetir la enseñanza. Amén. El pecado no nos conviene. El pecado no nos conviene. A nadie le conviene el pecado. A nadie, a ninguna persona le conviene el pecado. Amén. El pecado a nadie le conviene porque su paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde comenzó el pecado? Amén. El pecado tuvo un origen. Ahí mismo en el libro de Romanos. Ahora vete al versículo 5. El pecado tuvo un origen. Amén. El 5:12 dice así. Amén. En el nombre de Jesús. Dice. Ahí Romanos 5 dice. Por cuanto el pecado entró. Fíjate, el pecado entró en el mundo. ¿Por quién? Dice. Por un hombre. Y por el pecado la muerte. O sea que Adán entró al mundo. Cuando Adán entró al mundo, salió de la presencia de Dios, salió del Edén, dice, entró al mundo. Cuando entró al mundo, no venía solo. Cuando Adán entró al mundo, no venía solo. Él ya traía pecado. Él ya venía con la desobediencia. Por eso hay tanta desobediencia ahorita en el mundo. Por eso muchas personas, hay jóvenes, multitudes de jóvenes, que no le quieren servir al Señor porque vienen. Porque hay secuelas todavía. Amén. De Adán en sus vidas. Por eso dice así. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por él por el pecado la muerte. Amén. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Amén. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjate lo que dice el 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Amén. Pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. A lo mejor no vas a entender esto, se va a hacer un poquito difícil. Amén. Cuando antes de que Moisés viniera o Dios lo levantara, joven, amén, la gente pecaba, pero no había una ley. No había una ley, no, nadie les había dicho no matarás, no robarás, no engañarás. Nadie les había dicho. Fíjate lo que dice el versículo 14. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, hasta que Moisés fue levantado y Dios lo llamó. Y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Vamos a leer el 16, dice así, ahí mismo el 16. Y el no sucede como en el caso de aquel amén, de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, el pecado, amén, para condenación. Pero el don vino a causa, o sea, la gracia vino a causa de las muchas transgresiones para justificación, amén. La desobediencia de Adán, amén, trajo en sí la muerte para un hombre, un solo hombre la trajo. Y en ese hombre pues nacieron multitudes, amén, fueron los primeros padres de la humanidad, amén. Y se regó el pecado, nacían unos hijos y empezaban a desobedecer. Y tú lo puedes mirar con Caín y Abel, amén. Ellos desobedecieron, pero dice cuando la gracia aumentó, cuando el pecado aumentó, amén, sobreabundó la gracia. Esto lo trajo Jesucristo. Y dice así, amén, en el 18, fíjate lo que dice el 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, amén, los hombres. De la misma manera, fíjate quién nos justificó. Amén. Por la justicia de uno vino, amén, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. El versículo 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno. Cuando dice la obediencia de uno, se está refiriendo a Cristo Jesús, porque Él fue el único obediente. Amén. La obediencia de los muchos fueron constituidos justos. Amén. Versículo 20. Pero la ley se introdujo por el pecado.
Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, cuando Moisés trajo la ley, las personas empezaron a mirar lo que era pecado y lo que no era pecado. Amén. Ellos empezaron a mirar, ¿sabes qué? Pues Dios dijo, no robarás. Entonces, ya todas las personas sabían. Ya todo el que pecaba ya no tenía ninguna justificación de inocencia. Ya todos sabían lo que era pecado. Entonces, en este momento, en estos tiempos, el pecado sobreabundó. El pecado creció, el pecado abundó. Pero lo que Dios trajo para nosotros es la del don de lo que leímos ahí. En el libro de Romanos, aquí mismo el libro de Romanos, pero el 6:23. Amén, por eso dice así el 20. El 20. Pero la ley introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó. ¿Qué sobreabundó? La gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo sobreabundó. Amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto es lo que nos conviene a nosotros. El pecado no nos conviene. El pecado a nadie le va a convenir. El pecado no trae ningún provecho bueno. El único provecho, el único fruto que podemos recibir nosotros del pecado es muerte. Amén. Entonces, ¿qué nos está conveniendo a nosotros, joven? ¿Qué nos conviene? A mí y a ti nos conviene la vida. La vida. Y la vida se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Aquí hay dos partes importantes. ¿Qué quieres? ¿Qué estamos buscando? ¿A dónde queremos ir nosotros? ¿Queremos la vida? ¿Queremos la vida o queremos la muerte? Tú sabes dónde está la vida. Y tienes que saber dónde está la muerte también. Amén. La muerte se encuentra en el pecado, en la desobediencia. Y es muy fácil pecar. Es muy fácil pecar. Amén. La palabra del Señor nos enseña. La palabra del Señor nos enseña. Amén. Y dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, nos habla la palabra del Señor. Dice, amén. Dice, el que sabe hacer lo bueno. Tú y yo ya sabemos hacer lo bueno. Dice, pero no lo hace, le es pecado. Entonces ahí es fácil de entender esta palabra. Amén. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Joven, hermano, sabemos qué es lo bueno. Sabemos qué es lo bueno. Amén. ¿Y cuántas de las veces hacemos lo contrario de lo bueno? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar y decir, en verdad, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Amén. ¿Qué estoy haciendo yo en mi vida? Amén. Muchas personas no se pueden a pensar esto, pero es importante que lo piensen. Amén. Porque si no analizamos, hermanos, esta palabra nosotros, amén, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Amén. Cristo Jesús, amén, mire, hermano. Cuando dice la palabra del Señor que no hay hombre que no peque, todos hemos pecado. Todos los jóvenes han pecado. Todas las personas han pecado, amén. Pero tenemos que saber esto. A Jesucristo, o Jesucristo no se caracterizó por ser pecador. Jesucristo no anduvo pecando. Jesucristo no anduvo mintiendo. Jesucristo no anduvo peleando. Jesucristo no anduvo criticando. Jesucristo no anduvo haciendo cosas malas. Jesucristo anduvo en justicia y en verdad. Jesucristo anduvo en santidad. Amén. Entonces a él no se le conoció por pecador. El libro de Isaías aún lo dice, joven. El libro de Isaías capítulo 53 dice, no sé yo pecado en su boca. O sea, él es justo. No era justo, él es justo. Amén. Él es santo. Amén. Entonces fíjate, vamos a leer una escritura que está en Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan. Amén. En el nombre de Jesús. Primera de Juan. Y dice la palabra del Señor así. Cuando lo tengas, amén. Cristo Jesús, amén, no se caracterizó por ser pecador, sino por ser santo, amén. Y nosotros, fíjate la importancia aquí. Jesucristo se caracterizó por ser santo. Y nosotros hemos nacido de Dios. Acuérdate lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 1. Amén. A los que creen en su nombre, amén, dice que Él nos hizo nacer de Dios. Ahora somos hijos de Dios, amén. Entonces, Jesucristo no se conoció por pecador. Y nosotros decimos que somos sus hijos. Y si nosotros somos sus hijos, pues tampoco tenemos que caracterizarnos o nos tienen que conocer por pecadores. Amén. Si nosotros nacimos de Él, amén. Por lo cual dice, no tenemos que practicar el pecado en nuestras vidas. Por eso vamos a leer en el Primera de Juan, capítulo 3.
Y dice así en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice así. Capítulo 3. Todo. El 9, perdón. 3:9 dice así. Todo aquel que es nacido de Dios. Amén. ¿Cuántos hemos nacido de Dios? Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Todo aquel que es nacido de Dios, amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente es Cristo. La simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Cuáles son los hijos de Dios y cuáles son los hijos del diablo? Los hijos de Dios son los que han nacido de Dios, los que no practican el pecado. Los hijos del diablo son los que viven en la carne, son los que no les importa si pecan, son los que dicen al cabo que no pasa nada. Esos son los hijos del diablo. El diablo también tiene hijos. Amén. Pero los hijos del diablo no van a ser salvos. Los hijos de Dios sí van a ser salvos. Amén. Hay jóvenes que le sirven al diablo y hay jóvenes que le sirven a Dios. Hay personas que le sirven a Dios y hay personas que le siguen al diablo. Amén. Pero yo y tú que estamos escuchando esta palabra para que yo y tú le sirvamos al Dios Todopoderoso. Amén. Dice así. Dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. El 10 dice así, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Entonces aquí habla de que nosotros no tenemos que practicar el pecado. Amén. Nosotros no tenemos que practicar el pecado. Y ahí mismo en el libro de Juan también, pero en el capítulo 5, versículo 18 dice así. Y sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por él, Dios le guarda. Todo aquel que fue engendrado por él, dice, Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no nos toca, amén. ¿Por qué? Porque hemos nacido del Dios Todopoderoso. Ahora, aquí vamos a entrar a un punto importante, amén. ¿Qué es practicar? Es muy fácil, lo vas a entender. Es muy fácil de que entiendas qué es practicar de lo que habla aquí. Dice, no practica el pecado. Significado de practicar, amén. Realizar, fíjate lo que significa practicar, amén. Realizar varias veces algo, amén, que se aprendió para adquirir habilidad o experiencia. Eso se llama practicar. Tú has mirado que nuestros hermanos del coro se reunían, o ahorita no, pero se reunían los viernes a practicar. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener más habilidad de lo que Dios les ha dado. Amén. Podemos practicar lo bueno, podemos practicar lo malo. Pero aquí lo que leímos en el libro de San Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado, amén. No dice, oh, antes me gustaba pelear, ahora también voy a pelear. Antes me gustaba mentir, sigo mintiendo. No, dice el Señor, se acabó todo eso. Todo eso se acabó, amén. Entonces dice, realizar varias veces algo que se aprendió para adquirir habilidad o experiencia. Amén. Lo que Dios está diciendo, jóvenes, es esto. Queremos que lo entendamos, amén. Lo que Dios está diciendo es esto, amén. Lo que Dios está diciendo es que no tenemos que hacer un hábito en nosotros el pecado, porque el pecado siempre va a estar aquí. Pero nosotros no tenemos que hacer un hábito, no nos tiene que gustar. No nos tiene que gustar pecar. ¿A quién le gusta? Hay personas que sí les gustan pecar, pero no, los jóvenes no nos tiene que gustar pecar. Amén. Porque el pecar es malo. Todas las personas saben esto. Amén. Lo que Dios está diciendo que no tiene que ser un pecado, un hábito en nuestras vidas. Amén. Un hábito. Fíjate lo que es un hábito. Es una conducta llevada a cabo en nuestra vida con regularidad. Es decir, se vuelve una rutina. Amén. Repetitiva. Eso es un hábito. Se vuelve una rutina.
Amén. Por decir, un hábito es unas personas que todos los días en la mañana se levantan y hacen algo. Y cada día que se levantan hacen lo mismo. Es un hábito que ellos tienen. Amén. Lo que Dios está diciendo es que nosotros no seamos, o sea, que no practiquemos el pecado. Que tú como joven de Dios no digas, oh, ¿sabes qué? Me gusta pecar, me gusta hacer esto. No, el pecado no tiene que reinar en nosotros. La carne no tiene que reinar en nosotros. No tenemos que tomarlo, no tenemos que tomar este hábito de pecar y pecar y pecar. No, amén. Porque lo que nos va a traer a nosotros va a ser muerte. Lo que nos va a traer a nosotros va a ser muerte. Pero si estamos en Cristo, amén, Cristo nos justifica. Si tú no vives según la carne, amén, sino que vives según el Espíritu, tú estás agradando a Dios. Pero si vives según la carne, no vas a agradar a Dios. Amén. Entonces, mira, joven, amén. Dios sabe, amén. Dios sabe que podemos pecar. Dios sabe que a lo mejor mañana le vamos a fallar. Dios lo sabe. Dios sabe todas las cosas, amén. Pero Él no quiere que tengamos ese hábito en nuestras vidas. Él no quiere que nos guste, que nos guste hacer lo malo. Él no quiere que hacemos lo malo y nos sentamos bien, no. Por eso es esa palabra. El pecado no nos conviene, amén. Lo que Dios está diciendo, hermano, es algo diferente. Fíjate, el pueblo de Dios, Dios lo reprendió por medio de Jeremías. Porque el pueblo de Dios, para ellos hacer el mal era bien fácil. Fácil que podían hacer lo malo. Ellos no tenían que ir a la escuela para hacer lo malo. Amén. Porque ni nosotros tenemos que ir a la escuela o a estudiar para hacer lo malo. Porque la simiente que traíamos, amén, era desobediencia. La desobediencia de Adán. Entonces Dios reprendió a su pueblo. En el libro de Jeremías capítulo 4 versículo 24 el Señor lo reprende. Dice, porque mi pueblo es necio. Mi pueblo es necio. Es un testimonio para ti y para mí. Mi pueblo es necio, dice. No me conocieron. Son hijos ignorantes. Son hijos ignorantes, dice. Y son entendidos y sabios. Fíjate lo que dice. Son entendidos y sabios. Amén. Pero fíjate para qué dice. Para hacer el mal. Mi pueblo es ignorante. Dice el Señor en el libro de Jeremías. Mi pueblo es ignorante. Son sabios y entendidos. Pero para hacer el mal. No para hacer el bien. Para hacer el mal. Pero para hacer el bien. No supieron. No supieron hacer el bien. No supieron hacer el bien, joven. Amén. Entonces nosotros tenemos un patrón. Nosotros tenemos una guía. Nosotros tenemos un mapa. Y es Jesucristo. Él es nuestro espejo a seguir. Él es nuestro espejo donde nosotros tenemos que mirarnos. Amén. Entonces, joven, en este día, joven, amén, todavía hay jóvenes que siguen de desobedientes con sus padres. Todavía hay jóvenes que siguen mintiéndole a sus padres. Todavía hay personas, hermanos, que seguimos por ahí desobedeciendo al Señor. Amén. Todavía seguimos pecando. Puede ser que en este día le fallaste al Señor. Puede ser que en este día hagas memoria desde que te levantaste y digamos, Señor, ¿dónde te fallé? ¿Cuál fue la área de la que yo te fallé, Señor? Amén. Pero tengo una buena noticia. Tengo una buena noticia. O Jesús la tiene para nosotros. Amén. Y se encuentra aquí, mira, aquí en la palabra del Señor está la buena noticia. Amén. Todavía hay jóvenes, todavía vemos hermanos que le fallemos al Señor. Amén. Que se nos hace fácil. Se nos hace fácil pecar, amén. Pero hoy el Señor nos hace una invitación, amén. Que dejemos ese hábito, amén. Que dejemos de practicar el pecado, amén. Que dejemos de practicar el pecado, amén. Y para nosotros empezar, hermano, de nuevo, para nosotros levantarnos, hay dos maneras muy importantes. Si tú conoces, joven hermano, si tú conoces que le has fallado al Señor, hay dos maneras. Amén, hay dos maneras de que Dios nos está invitando de que volvamos otra vez. La primera es reconocer dónde le hemos fallado al Señor.
Reconoce dónde le has fallado al Señor. Amén. La segunda es arrepentirnos. Y en el arrepentimiento Dios nos trae el perdón. Cuando nosotros nos arrepentimos, lo que Dios nos da es el perdón. Amén. Y Dios nos invita, amén, que nosotros le pidamos perdón a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque todavía hay alguien joven que sigue clamando por ti y por mí. Si tú eres un joven que le has entregado tu vida a Dios, si tú eres un hermano que le has entregado tu vida a Dios, y por ahí te has descuidado en varias áreas de tu vida, y te has puesto a analizar, y sabes que pues yo peco cada rato le fallo al Señor. A lo mejor ya tienes un hábito de mentir, tienes un hábito de pelear, tienes un hábito de hacer cosas que desagradan al Señor. Dios quiere quitar ese hábito de ti y de mí. ¿Cómo lo va a quitar? Cuando yo y tú reconozcamos, vengamos, le pidamos perdón al Señor. Amén. Porque hay alguien, te voy a volver a repetir, hay alguien que todavía está pidiendo por ti. Hay alguien que todavía está clamando por ti. Hay alguien que todavía está abogando por ti. Hay alguien que todavía está esperando que yo y tú nos arrepintamos, que yo y tú cambiemos, jóvenes, que le sirvamos al Señor. Amén. Y vamos a mirar quién es. Nos conviene saber esto. Si tú eres alguien que le ha fallado al Señor, si tú eres alguien que necesita ser restaurado por el Señor, si tú eres un joven que se hace fácil desobedecer, se te hace fácil mentir, se te hace fácil pelear con tus hermanos, se te hace fácil echarle mentiras a tus padres, se te hace fácil dormirte sin orar, se te hace fácil olvidarte de leer la Escritura. Amén. Hoy el Señor te quiere restaurar, hoy el Señor te quiere levantar. Amén. Vamos a ir a 1 Juan. Ahí vamos a mirar lo que el Señor dice. Amén. Es importante que nosotros sepamos todo esto. Amén. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Tenemos un abogado. Tenemos un abogado, y este abogado del que te voy a hablar es excelente. Este abogado del que te voy a hablar es perfecto. Este abogado del que te voy a hablar nunca ha perdido. Este abogado del que te voy a hablar está a favor de ti y quiere ayudarte porque te ama. Él es. Amén. 1 Juan capítulo 2. El pecado no nos conviene. El pecado a nadie le conviene. Amén. Dios es muy bueno. Dice la palabra del Señor así. Amén. 1 Juan capítulo 2. Dice la palabra del Señor así. Versículo 1 dice: hijitos míos. Joven, te está hablando el Señor. Hermano, te está hablando el Señor. Hijitos míos. Él nos llama de Él, porque Él fue el que pagó el precio por nosotros. Él fue el que murió en esa cruz. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que practiquemos el pecado. Estas cosas les escribo para que no pequéis, dice el Señor. Pero aquí hay algo grande. Aquí hay para los que quieren ser levantados. Aquí está para los que quieren ser restaurados. Aquí está para los jóvenes que quieren ser levantados. Los hermanos que quieren ser levantados. Amén. Por este abogado que nosotros tenemos. Dice: y si alguno hubiere pecado. ¿Habrá alguno que no haya pecado por ahí detrás de esa cámara? ¿Habrá uno que no haya pecado de los que estamos aquí conmigo? Pienso que todos hemos pecado. Todos hemos fallado al Señor. Dice: y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tiene para con el Padre. Tenemos un abogado que está pidiendo todavía, que está clamando que nuestra alma no se pierda. Porque Él nos limpió, porque Él nos dio una oportunidad. Porque la paga del pecado era muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dice así: si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre. Abogado tenemos. El abogado es el que intercede por ti. El
abogado es el que te defiende aunque seas culpable. El que me defiende aunque sea culpable. El abogado es el que no se da por vencido. El que te representa delante del juez. Jesucristo el justo. Él es mi abogado y Él es tu abogado. Este abogado te conviene, aleluya. Si hoy te quiere levantar, joven, hermano, si hoy te quiere levantar, si te has tomado un hábito en tu vida de alejarte del Señor, si vives según la carne, hoy es el día que nos levantemos en el nombre de Jesús. Le digamos, Señor, yo no quiero vivir en la carne, porque así no te agrado. Amén. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará destrucción y muerte. Pero el que siembra del Espíritu segará vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo te conviene, el pecado no te conviene. Joven, el pecado no te va a llevar a ningún lugar bueno. El pecado nos lleva a la muerte, separación de Dios. Y eso no nos conviene. Aleluya, amén. Si en este día, joven, tú recibiste esta palabra, si en este día, hermano, tú recibiste esta palabra, te voy a invitar a que hagamos una oración en el nombre de Jesús. Y en esta oración vamos a pedirle perdón al Señor. Si tú te quieres reconciliar con el Señor esta tarde, si tú quieres pedirle perdón a Dios esta tarde, aquí tienes un abogado, Jesucristo el justo. Y Él nos va a ayudar. Él no ha perdido. Él venció en la cruz del Calvario. Vamos a orar en este día, amén. Si quieres poner de pie, hermano, ahí donde está, invito a mis niños que se pongan de pie, amén. Y oremos en el nombre de Jesús. Pidámosles perdón al Señor. Vamos a decir al Señor que nos fortalezca con su Espíritu. Vamos a decir al Señor que necesitamos su Espíritu para que nos guíe en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar, Señor. Gracias, Padre hermoso, precioso, por esta oportunidad que tú me das de venir delante de ti, Señor, reconociendo que solo tú me puedes ayudar, reconociendo que no dependo de nadie más, que solo dependo de ti, Señor, que esa juventud te necesita, amado Dios, que esa juventud necesita saber, Señor, que el pecado, Señor, trae un pago y es la muerte, Padre, pero que tú nos ofreces vida, Señor, y vida eterna y solamente se encuentra en ti. Por eso te ruego por estos jóvenes, por mis hermanos, Padre, que hoy hacen pacto contigo, que hoy se levantan en tu nombre, Señor, que hoy te piden perdón, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, que tú nos levantes, que tú nos ayudes, que tú, Señor, nos des fuerza para vencer al enemigo en tu nombre maravilloso, Cristo Jesús. Fortalécenos con tu Santo Espíritu y que esta palabra sea una luz en medio de esta oscuridad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta todo aquel que se ha reconciliado contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice esta juventud, bendice a estos jóvenes, Padre, bendice a mis hermanos, danos sabiduría a nosotros como padres, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Hermanos, los invitamos a que no se desconecten. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si desconecte poquito, pero ahorita sigue el hermano, nuestro hermano que nos va a traer la palabra. Amén. Y ahí, hermanos, yo sé que Dios nos va a hablar. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde acá con ustedes. No estamos ahorita mirándonos, amén, físicamente, pero les mandamos un abrazo en el amor de Cristo y que Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Aleluya.